Un resumen de lo que hemos visto. El primer domingo hablábamos que sin Cristo, ¿cómo estábamos? ¿Se acuerda usted? ¿Cómo estábamos? Felices, esclavos del pecado y Satanás. Hablamos de la redención, el término de las plazas, de los mercados, cuando compraban esclavos para liberarlos. En Cristo Jesús, ¿qué somos, mi hermano? Dígalo usted. Libres, libres de él, pecado y de Satanás. Amén. La semana pasada Esteban nos habló que sin Cristo éramos enemigos de Dios. Y en Cristo Jesús, amigos de Dios. Cristo nos reconcilió, ¿verdad? Y tuvimos ahí la bella imagen del hijo pródigo. Hoy nos toca ver otro aspecto, que es la justificación. Y la justificación, en términos muy cortos, nos dice que sin Cristo Jesús somos culpables ante Dios y estamos condenados. Estamos sentenciados a una muerte lejos de Dios. Y que por la obra de Cristo en la cruz somos absueltos y declarados justos. Y este es un término que vamos a estudiar hoy, el término justificación. Pero se da cuenta, escuchen mi hermano, la salvación que Cristo nos ha dado es una gran salvación. ¿Cuántos lo creen? Es una gran salvación. Tanto es así que la Biblia no se queda con una imagen, sino son varias. Para mirar la salvación tenemos que verla desde el punto de vista de la redención, del punto de vista de la relación que vimos la semana pasada. Y hoy día lo vamos a ver de nuestra condición ante Dios, nuestra situación legal. En Estados Unidos hay un juez que se ha hecho famosísimo. Los jóvenes quizás lo han visto. Se le llaman el juez compasivo. Él es un juez en Rhode Island. Y sus videos se han hecho virales. Yo he visto unos cuantos y confieso que he llorado un poquito. En serio, son videos muy emotivos. Él se llama Frank Caprio. A ver, ¿los jóvenes lo ubican o no lo ubican? ¿Sí? ¿Me están acompañando algunos? ¿Sí? No, ellos están viendo otras cosas. Ellos son solamente de antropología, sociología, filosofía, ¿no? Bueno, yo vi unos videos de este juez. Es un juez, le llaman el juez compasivo. Es un juez que ve, en realidad ve casos menores. Y por ejemplo, para darte una idea, ¿no? Una mujer debía $400 de multas. Y este juez le dice, bueno, usted tiene que pagar. Y ella dice, señor, no tengo dinero, y le cuenta su historia, una historia muy triste. El año pasado mi hijo ha muerto en una pelea de pandillas, no tengo dinero. Y el juez se le nota en su rostro que está muy sensible y le dice, bueno, dejémoslo en $50 y vaya a su casa. Y ella le dice, bueno, no se le ve muy feliz. Y el juez le dice, ¿tiene $50? Y le dice, sí, pero me voy a quedar con 5 porque estoy quebrada económicamente. Y el juez pasa saliva y dice, no te voy a dejar que te vayas a tu casa con $5. Ya, no debes nada, vete. Y todo el juzgado, ese es un juez compasivo. Y yo lloraba viendo el video. Qué emotivo. Ahora, y yo te pregunto, si tú tuvieses que ir ante un juez y sabes que has cometido un delito, ¿te gustaría un juez compasivo como este juez Frank Caprio? ¿O te gustaría un juez firme, pegado a la ley, un juez justo que haga respetar la ley? ¿Cuál preferirías? No lo piensas mucho, ¿no? ¿Cuál preferirías? Yo quiero el juez compasivo. Porque el otro juez me va a decir, tú has hecho esto y te vas a la cárcel o tienes que pagar tu multa. Yo te pregunto, ¿Dios es un juez justo o compasivo? Justo. Entonces, ¿qué nos merecemos? ¿Dónde estaríamos ahora?
Porque la palabra de Dios, el que peca, muera irremisiblemente. En este tema vamos a reflexionar cómo Dios, juez justo, compasivo, nos salva de la condenación eterna, de ese juicio que la Biblia dice todos merecemos. En Romanos capítulo 2 dice no hay justo ni uno. Y también, ¿sabes qué consecuencias trae esta salvación? La serie se llama La Cruz y el Discipulado. Como discípulo de Jesús, ¿cómo te afecta esta obra de la justificación que vamos a ver hoy? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, vamos a leer el pasaje. El texto de hoy está en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 31. Romanos capítulo, y te voy a pedir por favor, como un favor te voy a pedir, que apagues tu celular, que lo pongas en modo vibración, para que eso no nos distraiga, porque la palabra de Dios merece toda nuestra atención, todo nuestro respeto. Mi hermano, estamos en un lugar que es santo porque Dios está con nosotros. La santidad no la producimos nosotros ni el templo, lo produce la presencia del Señor. Así que vamos a leer. Romanos 3 del 21 al 31 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. Acuérdense lo que vimos la primera semana. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Oh Señor, queremos oír voz de Dios, no de hombres. Háblanos a cada uno y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda convencernos, redarguirnos y abrirnos los ojos de la fe para contemplarte a ti, Señor, la obra tuya, la obra de salvación de Jesucristo y cómo, Señor, estás trabajando en nosotros, en tu iglesia, tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le confieso que cuando estudiaba este pasaje que lo hemos leído quizás anteriormente completo o quizás por partes, me llamó la atención, me sorprendí la profundidad de la enseñanza doctrinal. Y no lo digo solo yo, lo dicen muchos de nuestros padres y estudiosos de la palabra. Por ejemplo, Martín Lutero dijo que una iglesia se cae o se sostiene dependiendo
del entendimiento de la doctrina de Romanos capítulo 3. Él decía, la justificación es el fundamento de la salvación y es el corazón del Evangelio. En este pasaje vamos a ver dos aspectos de la justificación que espero que sea bien claro, sencillo, pero también profundo al mismo tiempo. Y vamos a ver al final la implicancia que tiene para nosotros como discípulos. En primer lugar, nos dice el apóstol Pablo que la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Lo hemos leído y lo hemos repetido. La justicia de Dios se ha manifestado. Bueno, en tu hojita puedes completar el concepto. La justicia de Dios es el carácter moral y perfecto de Dios, por medio del cual el hombre puede ser salvo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la persona de Dios. No estamos hablando solamente de los mandatos, no estamos hablando de lo que encontramos en la Biblia como principios o preceptos. Estamos hablando del carácter moral y perfecto de Dios. Y cuando dice este pasaje, mira, ahí están los versículos 21 a 24, que la justicia de Dios se ha manifestado, Pablo está diciendo algo muy importante, mi hermano. ¿Por qué? Porque en el tiempo del apóstol, si tú has leído el capítulo 1, 2 y la mitad del 3, el apóstol Pablo hace un corte y dice, bueno, es tiempo de decir las cosas. Todos estamos bajo condenación, judíos y gentiles, todos, pero también no podemos nosotros alcanzar la perfección moral. No podemos nosotros agradar a Dios, no podemos ser salvos por nuestras propias buenas acciones. Necesitamos que Dios nos salve. Mira cómo empieza este pasaje, dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué Pablo empieza diciendo esto? Porque en el tiempo del apóstol, los judíos decían, tenemos la ley de Dios, tenemos los mandamientos de Dios. Si los cumplimos, vamos a poder tener la santidad que Dios espera de nosotros. El Señor había dicho en su palabra, sed santos como yo soy santo, ¿no? Y este es un pueblo santo para mí. Y ellos dijeron, bueno, entonces con la ley vamos a ser santos, vamos a tener esa justicia que Dios busca, vamos a poder agradarle a Dios. Error. El propósito de la ley no era hacernos santos, más bien era evidenciar nuestras injusticias. Y el apóstol Pablo dice, no, pueblo amado, porque en su corazón él amaba a Israel. No es la ley lo que manifiesta la justicia de Dios. Por eso dice, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y sabes, esto también lo enseñó muy bien Jesucristo. Cuando en Lucas, capítulo 18, si no me equivoco, sí, 18, ¿te acuerdas que Jesús contó la parábola del fariseo y del publicano? ¿Te acuerdas? Los dos se van a orar y el fariseo, ¿cómo oraba? Oh, Señor, ay, gracias, Señor, gracias que yo ayuno, que doy mis diezmos, ahí él menciona el diezmo. Oh, Señor, que hago el bien, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo estaba el publicano? El traidor, el que le cobraba impuestos a su propio pueblo. ¿Cómo oraba? Dice, con la cabeza hacia el suelo, no podía ni levantar los ojos y se golpeaba el pecho y decía, ten compasión de mí, Señor, que soy, ¿qué decía? Pecador. Jesús dice, os digo de cierto, que el publicano salió justificado. ¿Por qué? ¿Por qué no salió justificado el fariseo? Porque él tenía su confianza en sus acciones, en lo que él podía hacer por Dios. Escúchame, mi hermano, en el tema de la salvación es muy claro que el cristianismo te dice, tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos. ¿Cuántos lo creen? Somos inútiles, somos totalmente nulos en el tema de la salvación. Dios lo hizo todo. Jesucristo ha hecho la obra completa. Por eso Él dijo, Padre, consumado es.
Por eso la palabra dice que la justicia de Dios se ha manifestado sin la mediación de la ley. Qué error, escúchame, es creer que yo voy a ganarme la salvación con mis esfuerzos. Si tú has pensado eso, hoy no, si no voy a la iglesia, Dios se molesta, voy a perder mi salvación. No has entendido el Evangelio. El Evangelio es un regalo, una gracia. Pero dice, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, que esto había sido desde antes revelado por la palabra de Dios de mucho antes. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. Vamos a hablar eso en el tercer punto acerca de la fe. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Mira, en este pasaje, la justicia de Dios, en el contexto en que está, tiene que ver con el carácter moral y perfecto de Dios. Y dice que esta justicia de Dios, mira, dice, llega. No solamente Dios es santo, Dios es justo, perfecto, sino que esa justicia llega. ¿Qué quiere decir que llega? Se nos es dada. El primer aspecto de la justificación es que por un acto de Dios somos absueltos y somos declarados justos. Somos revestidos de la justicia de Jesucristo, por el que dice que esta llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Este primer aspecto nos dice que aquellos que hemos creído en Jesucristo, en quien en la cruz, Él murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, fue el vicario, el suplente nuestro. El Señor nos declara sin pecado, en término legal, justos, porque Jesucristo ha pagado por nuestros pecados. Y esa justicia de Jesucristo nos es impartida, el término teológico es imputada. Y dice que no hay distinción, es para todos, por su gracia. Es un regalo, no hacemos nada. El cristianismo te dice, tú no haces nada para ser salvo. Yo no sé qué sientes, pero es muy grande esta verdad. Es decir, Señor, que para que yo pueda ser salvo y ser justo, no hago nada, no. Solo tienes que poner tu confianza en lo que Jesús hizo por ti. Amén. Y mira, lo va a decir también Pablo en Efesios 3:9, dice, y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Está claro? Está bien claro. Una vez más Pablo dice, yo no quiero esa justicia que me llena de orgullo, donde yo digo, sí Señor, mira lo que hago por ti, por lo tanto yo me merezco el cielo, mira qué buen cristiano soy, mira lo que hago, soy mejor que los demás. ¿Quién oraba así? ¿Quién oraba así, se acuerda? En el ejemplo de Jesús, el fariseo. Cuidado con eso, mi hermano. Y no, la justicia que llega a nosotros, es la que procede de Dios, es basada en la fe en la obra de Jesús. Y también lo va a decir en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, ¿de quién está hablando? ¿De nosotros? Del Hijo de Dios. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Seamos declarados justos por Dios. Lo segundo que vemos, y es una palabra clave, como le decimos cuando hacemos el estudio del pasaje, es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Que la ira de Dios es apaciguada por el sacrificio u ofrenda de Cristo Jesús en la cruz. El pasaje del versículo 25 al 26 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Escogí la versión de la Biblia de las Américas por una cuestión de la traducción de la palabra Istalerion. Istalerion significa propiciación. En la NBI, que es la Biblia que solemos usar, dice expiación, pero en el griego, hilasterión es la palabra, se traduce mejor como propiciación. Sí, yo sé que no es un término que usamos en nuestro lenguaje día a día, pero es un término importante para nosotros entender el segundo aspecto de lo que es la justificación. Hilasterión significa cubrir, aplacar. Tiene que ver con la acción en la cual Jesucristo nos cubre con su sangre preciosa, no solamente para cuando Dios nos vea justos como Él es, sino porque también con esa cobertura Él recibe la ira de Dios en lugar tuyo y mío. ¿Lo sabías? ¿Sabes por qué a veces no se predica mucho de este aspecto? De la propiciación, la ira de Dios, el apaciguar la ira de Dios. Porque nuestro concepto humano, natural, para nosotros es algo difícil de decir, bueno, Dios no es un Dios de amor. Estamos hablando de la ira de Dios, pero déjame decirte que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y Dios ama a la humanidad, pero Dios rechaza, aborrece el pecado. Y la ira de Dios está sobre aquellos que le rechazan, aquellos que no le reconocen como su Señor. Esta palabra hilasterión, propiciación, es también una palabra que se usaba para la tapa del arca del pacto, donde se echaba la sangre sacrificada. Era una simbología de cómo esa sangre cubría todos los pecados del pueblo. Es una palabra importante en la terminología de nuestra doctrina, porque la propiciación significa que Jesús nos ha cubierto, y de tal modo que nosotros ya no debemos temer el castigo, la muerte, porque decimos, Cristo pagó por mis pecados, Él recibió la ira de Dios, el castigo. ¿Sabes qué? Cuando Jesús estaba en la cruz y Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaba recibiendo toda la ira de Dios. La propiciación es el resultado de que Dios, cuando nosotros tenemos fe en Jesús, escúchame hermano, ya no está airado contra nosotros. Ahora tenemos paz. Romanos 5:1. Justificados pues por Dios, tenemos paz con Dios. Paz con Dios. En Romanos 5:9, el apóstol va a decir, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Son dos aspectos importantes. Sí, cuando el Señor Jesús muere en la cruz y nosotros ponemos nuestra confianza, Dios nos absuelve de toda injusticia, nos declara justos, nos imputa la justicia de Jesús. Y el segundo aspecto es que somos salvos de su ira. Ya no tenemos a la condenación. Por eso el apóstol va a decir, ¿no? ¿Quién condenará? ¿Quién nos condenará a los hijos de Dios si Dios nos ha salvado? Amén.
Si Dios nos ha salvado, ya no tenemos miedo a esa experiencia de estar un día cara a cara con Dios, porque sabemos que la obra de Cristo ha sido consumada, ha sido suficiente en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mira, después que el apóstol Pablo menciona estos aspectos de la justificación, lo que es la justicia, el carácter de Dios que nos es imputada, y lo que Jesús hizo al recibir el castigo por nuestros pecados, él termina diciendo algo también muy importante, que es acerca de la fe. La fe es una convicción firme y una rendición total a Cristo Jesús. Versículo 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Hasta aquí. Escúchame. El apóstol sigue pensando en aquel pueblo judío que quiere obtener la salvación cumpliendo todos los mandatos de la ley, cuando la ley evidencia más bien nuestras injusticias, nuestra inutilidad. Y dice, ¿podemos jactarnos? ¿Podemos sentirnos orgullosos de nuestra salvación? No, dice, no. Porque cuando uno tiene fe, escúchame, uno se pone de acuerdo con Dios. Uno dice, muy bien, Señor, tú tienes razón. Yo soy tu enemigo, yo soy culpable de todos los pecados. Mis pecados me han separado de ti, Señor. Tú eres el único juez justo, tú eres el único que puedes salvarme. Me arrepiento y solo confío en tu obra perfecta en la cruz, Jesús. ¿Cuántos hicieron eso? Yo lo hice a los 12 años. ¿Cuántos entregaron su vida y pusieron su vida en las manos de Jesús para que Él los salve? Amén. ¡Qué bueno! ¿Te puedes sentir, me puedo sentir yo orgulloso? Oye, mira, yo entregué mi vida a Cristo, o sea, y tomé una buena decisión. Dice, no, ¿sabes por qué? Déjame decirte algo, porque la fe no es algo bueno que hacemos, porque si yo pienso, yo decidí, tuve una buena idea, una buena decisión, estás como los judíos pensando que tú lo hiciste. Y la salvación no es por obras. Ok, algunos piensan, lamentablemente como los judíos, tengo que obedecer a Dios para ser salvo. No, no es por obras. No sé cómo sonará, pero Dios nos dice, no tienes que obedecer para ser salvo, tienes que creer para ser salvo. Amén. Tienes que creer, es por el principio de la fe. Hasta a veces decimos mal y decimos, entonces voy a amar a Dios para ser salvo. Un ratito, el amor a Dios, por supuesto que es un resultado de esta fe, pero tampoco es el amor. ¿Por qué, pastor? No entiendo. Ya usted me dice que no es obedecer, tampoco es el amar. ¿Sabe por qué tampoco es el amar? Porque el amar es obra tuya. ¿Me entiendes? ¿Por qué somos salvos? Por el principio de la fe. Y cuando hablamos de fe, que nos quita toda jactancia, no solamente estamos hablando del conocimiento, como dice ahí, una convicción firme, porque escúchame, la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. Si tú dices, oh sí, yo creo en Dios, por supuesto, ¿no? Cuando a veces nos toca compartir así con los amigos del taxi o con cualquier persona que Dios pone para hablar ¿no? Tú y yo de Jesucristo, y le decimos, ¿usted cree en Dios? ¿Qué te dicen? Sí, creo en Dios, ¿no? Este es un país católico, por favor, sí creo en Dios. Pero la pregunta no es si crees en Dios, sino, ¿te has rendido a Él? ¿Has puesto tu vida, tu confianza para ser salvo en la obra de Jesucristo? Esa es la rendición total. Y eso no puede hacer el diablo, eso no puede hacer los demonios. Solo lo hacen los que Dios de antemano los predestinó, los justificó y los va a glorificar. Amén. Por eso dice, esa
acaso Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Y Pablo está mostrando que ese único Dios es quien da la salvación a todos. Él justificará por la fe, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Mi hermano, qué maravilloso es la palabra de Dios. Nos dice en Romanos 10:4, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Usted sabe que no es que nosotros estamos desechando la ley, como dice Pablo, ¿hemos anulado la ley? No, Cristo la cumplió. Es el único que cumplió la ley de manera completa y perfecta. Su vida sin pecado, como dice el autor de Hebreos, sin mancha. Usted sabía que cuando por un acto de Dios, porque Dios nos da la fe, no es mérito nuestro, y entregamos nuestra vida a Jesucristo, confesamos nuestros pecados, esa justificación nos da la justicia de Jesucristo, como si Jesucristo, que cumplió toda la ley, esa justicia es nuestra. En el aspecto legal delante de Dios, Dios te ve como Jesucristo. A mí me asombra, te confieso, lo sé, lo enseño, pero no me deja de asombrar, porque yo entiendo lo que decía el apóstol Pablo, que de todos los pecadores yo soy el primero. ¿Cómo afecta esto en tu vida de discípulo de Jesús? ¿Cómo puede esto llevarnos a un nivel, a un paso más de discípulos de Jesús? Mira, te comparto dos aplicaciones sencillas, pero también creo que son bastante desafiantes. Como discípulo de Jesús, número 1, sacrifiquemos el orgullo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Dónde queda la jactancia? ¿Sabes? Si nosotros hemos sido salvos por gracia, si nuestra salvación ha sido exclusivamente obra de Dios, hasta la fe que nosotros expresamos viene de Dios. Entonces no hay lugar para el orgullo. Y yo sé que esto es bien general, cuando digo sacrifica el orgullo, pero es así para que todos podamos aplicarlo. Por orgullo, entonces no me debo sentir mejor que el que no todavía conoce al Señor. No debo juzgar, ni en mi casa ni en mi iglesia a nadie, porque entonces no has entendido lo que es la gracia de Dios. Te jactas de tu fe, te jactas de lo que haces. Por orgullo, si sacrificas tu orgullo, perdona a aquel que te falló, perdona a aquel que te hirió. Sacrifica tu orgullo, piensa en dónde estás, mostrando jactancia. Y te cuento rápidamente algo que pasó esta semana. Tú sabes que mis dos hijos no están con nosotros, están estudiando. Y mi hija me llama y me dice, papá, estaba su voz quebrada. Me dice, necesito hablar contigo. Hoy, al toque, ¿no? Me escribió, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, lo que pasa es que he visto algo, he visto una figura, una imagen, y me he puesto muy sensible. Y papá, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Y no me lo dejaba decir, ¿no? Y yo le dije, oye, hijita, gracias. Y me daba curiosidad, ¿qué es lo que has visto? Y me dijo, te lo voy a mandar. ¡Pum! Me lo mandó. ¿Quieren verlo? ¿Se mueren de curiosidad? Sean honestos. Me mandó esta imagen.
Esta es la imagen que la puso muy sensible. Ella sabe que está estudiando en un país que no es su cultura, donde económicamente hay mucha demanda, pero ella nos ve esforzarnos a mí y a su mamá, dejando quizás algunas cosas para nosotros, para darle para ella. Y ella me dice: papá, cuando yo vi esa imagen, papá, yo entendí todo el sacrificio que tú haces por mí, para que yo estudie acá, en este país, y no me falta comida, y no me falta nada. Siempre tú estás ahí, papá. Y mi hijita lloraba. Y tú ya sabes, yo también soy llorón. Pero en ese momento pasó algo que Dios sabe, y yo también sé, ¿no? Empecé a sentir orgullo. Oye, soy buen papá. Soy buen papá. Sí, pues, yo me sacrifico por ella. Un discípulo de Jesús tiene que cuidar esas raíces en su corazón, ¿ya? Y de pronto el Señor me mostró eso. Me dijo: humíllate, humíllate. Y yo le dije: hijita, gracias por tus palabras, de verdad me anima, le digo. Pero esa imagen que tú me has mandado me hace acordar otra que yo tengo. ¿Quieren verla? Somos bien curiosos, ¿no? Yo le mandé esta imagen. Yo le dije: hija mía, el Señor Jesús fue quien puso su vida para que nosotros tuviéramos esta paz, esta relación, esta vida nueva con Dios. Sí, papá, me dijo. Y que empezó: por eso yo voy a ser buen estudiante. Por eso, papá, yo no les voy a fallar. Yo no les voy a fallar, papá. Y déjame decirte, hay un principio espiritual en todo esto. Cuando tú realmente valoras el sacrificio que otros hicieron por ti, tú estarás dispuesto a sacrificarte por los demás. Amén. Cuando tú realmente entiendes lo que Jesús hizo, el sacrificio, entregando su vida para hacerte justo. Cuando realmente tú te conmueves y hasta con lágrimas. Por eso el cristiano, cuando cada vez más y más entiende la obra de Cristo, se quebranta, se humilla. Entonces tú estarás dispuesto a sacrificarte por otros. Pero si tú dices: no me voy a sacrificar por otros. No, ¿qué cosa? Yo soy y dices tu apellido, ¿no? Yo muero de pie. Los hombres mueren de pie, ¿no? Solo cuando entiendes el sacrificio que otro hizo por ti, estarás dispuesto a sacrificarte por los demás. Humíllate. Yo no sé en qué el Señor te está diciendo que te quebrantes y te humilles, pero tú sí lo sabes. Y segundo, para terminar, como discípulo de Jesús, no te culpes, no temas, no vivas en culpa. El apóstol Pablo dice: ¿quién nos acusará? Bueno, el diablo es el acusador, ¿verdad? Pero cuando el diablo te recuerde tu pasado, cuando el diablo te diga: oye, tú no puedes ser un verdadero cristiano salvo porque tú has hecho esto y lo otro. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Cállate, Satanás, tú estás derrotado, tu futuro es el infierno. Ahí me espera la gloria eterna, amén. A mí me espera estar en las mansiones celestiales con mi Señor. Ahí yo tengo un lugar en la mesa del Señor. Yo tengo un sitio, no sé dónde será, pero sé que estoy invitado a la mesa del Señor, la boda del Cordero, amén. No vivas en culpa. Muchos nos esforzamos y hasta puede ser que estés sirviendo, pero no lo hagas por culpa. Porque recuerda, no nos hablamos por obra, sino por gracia. Tampoco temas, porque en la cruz Jesús demostró que que Dios está de nuestro lado. Dios está de tu parte, mi hermano. Dice: si Dios es por nosotros, ¿cómo dice? Qué hermosa la palabra de Dios. Dile a tu hermano: Dios está de tu parte. Dile a tu hermano eso. Dios está contigo. Dios está de tu lado.
por la gracia de Jesús, ¿quién nos acusará? No, más grande, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No temas, mi hermano. El cristiano vive en humildad, vive en gratitud eterna, vive en fe, vive valientemente, porque sabe que su Señor lo salvó. Cierra tus ojos, vamos a orar.